de esa fe y nuestra fe va a crecer, porque Dios pone en nosotros esa fe, pero nosotros tenemos que crecer esa fe, de alimentar esa fe y de procurar que esa fe se vaya fortaleciendo, vaya creciendo y vayamos pues siendo hombres y mujeres confiados independientemente de las circunstancias en las promesas y en la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos crecer esta fe? Pues conociendo más a Dios. ¿Y cómo conocemos más a Dios? Pues conocemos más a Dios leyendo su palabra, estudiando su palabra, meditando en su palabra, orando, compartiendo tiempo con Dios. Es decir, se los pongo de esta manera, bien clara, sin rodeos, sin nada místico ni raro, porque, repito, esto no es un asunto en que tenemos que hacer un drama, arroparla en una imagen o en una idea mágica, fantasiosa, como se presenta la fe. Esto es tan claro como está en la palabra. El hombre quiere siempre complicar las cosas, pero el evangelio del Señor Jesucristo es sumamente sencillo, claro y directo para que nosotros lo podamos creer y lo podamos vivir. No es nada complicado. Entonces, nuestra fe va a crecer en la medida que nosotros conozcamos a Dios y su palabra, porque esa es la fuente. Dios es la fuente de nuestra fe y el alimento para nuestra fe está en la palabra de Dios. Para eso es uno de los propósitos de la palabra de Dios, es para que nosotros, conociendo su palabra, le conozcamos a Él y vivamos confiados en Él. Entonces, si usted va al Salmo 9, verso 10, va a poder leer ahí, como dice el salmista: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Note la frase: los que conocen tu nombre son los mismos que le buscaron. ¿Entendió eso? Los que conocen los nombres de Dios son los mismos que le han buscado. En primer lugar, ¿por qué? Porque si usted busca a Dios, Él se deja encontrar. En Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí y yo te responderé. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en segundo lugar, Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que ¿qué? Le buscan. Es decir, Dios no juega al escondido con nosotros, ni pretende que nosotros debemos buscarle allá en, qué sé yo, en la cima de la montaña del monte Everest, en una cueva donde tendremos que enfrentarnos con 3 o 4 dragones, con 7 cabezas cada uno de ellos, para que al fin Dios se deje encontrar de nosotros. No, Señor. Jesús vino, fue a la cruz, dio su vida por nosotros y abrió el camino amplio y perfecto para que nosotros podamos, con solo invocar el nombre de Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Él está ahí, presto para escucharnos. Y no solamente presto, sino que Dios se agrada en que usted le busque. Entonces, la frase en el Salmo 9, verso 10, los que conocen tu nombre, provee al menos 2 fundamentos seguros sobre los que podemos afirmar y hacer crecer nuestra fe. En primer lugar, todos los que por medio de la oración y también por la lectura y meditación en la palabra de Dios le buscamos y establecemos esa relación personal con Dios, que Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, vino para hacer posible eso para nosotros. Él vino y abrió el camino al Padre. La Escritura enseña que en el momento que el Señor Jesucristo exclamó y entregó el Espíritu, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió en 2, de arriba hacia abajo, porque la obra de Dios viene de arriba hacia abajo. Y quiero que sepa que ese velo era lo que acabo de decir, dividía el lugar santo del lugar santísimo en el antiguo templo judío. Y detrás de ese velo, al lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios,
podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, después de estar todo el año preparándose para poder entrar ahí. Y entraba amarrado por la cintura con una cuerda. Y tenía campanitas en su vestimenta que estuvieran sonando todo el tiempo. Si se dejaban de sonar esas campanas, él no se había preparado bien y la santidad de Dios lo mataba. Y nadie podía entrar a sacarlo porque había que sacarlo con la soga a rastro. En el momento que el Señor Jesucristo completa su obra, entrega el Espíritu, Él muere por nosotros en sacrificio, ese velo se rompe de arriba abajo, indicando que el acceso nuestro al Padre había sido facilitado por medio de la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Y sepa que el velo no era como el velo que usa una novia. El velo era tan fuerte que 2 yuntas de bueyes no lo podían rasgar, tirando una de un lado y otra de otro. En el momento que nuestro Señor entrega el Espíritu, ese velo se rasga de arriba abajo, indicando que la presencia, el acceso a la presencia de Dios está solamente a una palabra de distancia de usted. Entonces, eso facilita pues que esa relación, ese conocimiento espiritual aumenta y hace crecer nuestra fe, porque Dios es la fuente y el dador y sostenedor de nuestra fe. Y en segundo lugar, los nombres de Dios registrados en la Biblia comunican su carácter, comunican su fidelidad, su capacidad de proveer, de hacer y de cumplir con todas las promesas de la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe crecerá en la medida que nosotros conocemos la fidelidad y la integridad del carácter de Dios. Por eso es necesario orar, pero también leer la palabra de Dios. Noten lo que dice Daniel 11:32. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y nosotros sabemos, hermanos, que el miedo nos paraliza. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos muchachos, sobre todo, que le teníamos miedo a la noche, a los fantasmas, a esto, a lo otro, tanta cosa que se habla, pues culturalmente en nuestros países? Yo recuerdo una vez que siendo adolescente, y no se me olvida todavía, porque se ponían a hacer cuentos de cosas raras en la noche, y yo estaba en casa de mi abuela por parte de madre y tenía que ir para la casa de mi abuela por parte de padre. Estaban distantes una casa de la otra, pero ya yo estaba muchachón. Y yo venía con el miedo de todo lo que había oído por dentro de unos potreros. Y entonces, llegando a un lugar, había un campo de maíz. Pero en la esquina del campo de maíz yo vi un hombre parado esperándome. Una cosa fea. Yo dije, esto es un muerto que me salió. Pero si salía corriendo para atrás, tenía que volver a pasar por un monte que ya había pasado. Entonces no me quedó más remedio que seguir. Y cuando a medida que me voy acercando, era una mata de maíz que estaba ahí parada. El miedo nos paraliza y nos hace ver cosas que no son. Pero dice aquí que mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará porque está confiado en Dios. Entonces, por eso el crecimiento de la fe depende de nuestro conocimiento de Dios. Él es el que nos dio esa fe y Él es el que alimenta nuestra fe. Por ejemplo, vemos que la efectividad de nuestra fe depende totalmente en el objeto o la persona en quien nosotros ponemos esa fe. Si nosotros ponemos la fe en Dios, nuestra fe va a ser eficaz y va a ser poderosa. No importa si es poquita o es mucha. Yo expliqué en los otros mensajes anteriores que no se trata de mucha fe, se trata en quién ponemos nuestra fe. Mucha fe puesta en la cosa equivocada no sirve de nada. Un poquitito de fe puesta en el Señor Jesucristo lo puede todo, porque Él todo lo puede. Entonces, cuando ponemos, si su fe se originó, su fe se originó en un encuentro o en un post-encuentro, y su fe se originó porque un gurú espiritual de los encuentros le puso la mano en la cabeza y le transfirió fe a usted, entonces usted tendrá que poner su fe en usted mismo o en ese líder espiritual que supuestamente le transfirió fe. Y quiero aclarar para los que son más nuevos, la fe no se transfiere.
ni se activa, porque no es una tarjeta de crédito, ni se transfiere de una cuenta de banco a otra. La fe es un regalo de Dios que está en cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo quien enciende esa chispa de fuego en nosotros, y en la medida que vamos creciendo en fe y en la medida que vamos creciendo en intimidad con Dios, esa chispita se va haciendo una gran hoguera. Es el fuego ardiendo del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace imparable en cuanto a la confianza en Dios. Y no quiere decir que usted y yo no vamos a tener problemas. No quiere decir que vamos a andar sobre alfombra de rosas, que es un paseo en el parque. No se trata, la vida del cristiano no es un paseo en el parque. Nosotros enfrentamos luchas diarias, pero por cuanto confiamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que más poderoso es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Se está refiriendo al poder del Espíritu Santo que mora perpetuamente en nosotros. La Trinidad Divina mora en nosotros por medio de la fe, y el que está en el mundo es el diablo. Entonces, nosotros sabemos que estamos seguros en la mano de Dios, y eso es un conocimiento que hace sacar la fe. Pero cuando usted pone fe en mantras, en conjuros y en habilidades de hombre para elaborar palabras sonoras y atractivas, lo que dice que nosotros tenemos que activar nuestra fe, que tenemos que provocar a Dios con nuestra fe, que tenemos que declarar la palabra y vamos a recibir. Yo le digo a usted con toda autoridad bíblica, esa fe no sirve ni para sacar los perros a pasear afuera. La única fe que nos da a nosotros la victoria diaria en contra de todas las artimañas y el poder del diablo es la fe que Dios nos ha dado para que podamos ser salvos, y es la fe que se va robusteciendo y creciendo y fortaleciendo en la medida que conocemos a Dios por medio de su palabra, por medio de la intimidad, por medio de la oración, del ayuno y de todas estas cosas. Eso es la fe. En cambio, cuando el blanco o el objeto de nuestra fe es Dios, entonces estamos seguros. Entonces tenemos la fe. La doctrina de la fe, de la confesión positiva, de la superfe, que es lo que acabo de mencionar, del evangelio de la prosperidad, la doctrina de ello es: confiésalo y recíbelo, proclámalo y lo tendrás, profetiza tu futuro y todas estas cosas. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no he encontrado todavía en ninguna de las páginas de la Biblia donde diga que yo tengo que profetizar mi futuro. Yo no he encontrado en la Biblia donde diga que confiésalo, decláralo y recíbelo. Lo que sí he encontrado en la Biblia es en Juan, por ejemplo, 15:7, que dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan y recibirán. Piden lo que quieran y recibirán. Pero en ningún momento nos dice que nosotros declaremos y recibirán. Entonces, esto se logra, lo que acabo de leer, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto se logra cuando escuchamos, cuando leemos y estudiamos y meditamos en la palabra de Dios. Para crecer en fe, tenemos que alimentarnos de Dios y de su palabra. Y acabo de mencionar el acto de escuchar y leer la palabra de Dios. Pero de nada nos sirve que usted escuche el mensaje de la palabra de Dios, de nada nos sirve que usted lea la palabra de Dios si usted no medita luego en la palabra de Dios. Y tenemos un gran problema, todos, usted y yo, todos. Tenemos un gran problema que aunque escuchemos el mensaje de la palabra de Dios o un estudio de la palabra de Dios, aunque usted se lea 5 capítulos del libro favorito suyo de la Biblia, si usted no medita luego en la palabra de Dios, de poco nos vale. ¿Por qué? Porque bueno, es igual, hermano o hermana, que usted se siente a una mesa bien servida y usted vea que en esa mesa, bueno, se encargó un experto en nutrición humana de que pusiera en esa mesa de una dieta variada, rica,
en todos los nutrientes, sana, etcétera, etcétera. De nada le vale que usted coma muy bien, con muy buen apetito, y en el instante que usted terminó de tragar el último bocado, le metan una manguera y le hagan un enjuague de su estómago, le vacíen todo. ¿De qué le valió comer también? Porque en el momento que usted le vaciaron el estómago, ya el sistema digestivo no tuvo tiempo de procesar, de digerir esos nutrientes, mucho menos de absorberlos. Y si eso se lo hacen a usted todo el tiempo, se va debilitando al extremo que un día se va a morir por desnutrición. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y no meditamos en la palabra de Dios y permitimos que nos inunde el entendimiento, tantos afanes y tantas preocupaciones, y no sacamos un poco de tiempo para meditar, no nos entrenamos a meditar en la palabra de Dios, nos sucede lo mismo. Porque nuestra meditación en la palabra de Dios es el equivalente a nuestra digestión espiritual. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted luego medita en lo que usted leyó, ese es el proceso en el cual el Espíritu Santo toma esa palabra de Dios y la comienza a poner en su alma, en su conciencia, comienza a transformar su vida, a moldear su vida, a cambiar su vida, comienza a armarlo a usted el conocimiento de la palabra, y en cualquier momento que usted la necesite, esa palabra va a estar viva y eficaz en usted. Pero si no meditamos en la palabra de Dios, se nos olvida todo. Se nos olvida. Y esa es la importancia de meditar en la palabra de Dios. Es nuestra digestión espiritual. Nos hace falta para crecer en fe, para confiar en Dios, porque si no lo hacemos, pues nos quedamos vacíos, se nos olvidan las cosas. Y hay gente que se frustra, y yo los escucho que dice, yo leo ahora mismo un capítulo y al rato se me olvidó. Pues yo le aconsejo, no siga frustrado, ni tampoco piense que usted es el único con ese problema. A todos nos sucede. Si usted no medita en la palabra de Dios, a usted se le va a olvidar. Lo que hay es que ejercitarse para meditar en esa palabra. Poco a poco vaya ejercitándose y no espere resultados inmediatos. Porque igual que con una dieta fisiológica, es decir, los alimentos con los que alimentamos el cuerpo, toda dieta, sea buena o mala, usted no ve los resultados inmediatamente, ¿cierto que no? Se ven a largo plazo. Pero cuando usted comienza a ejercitarse en la meditación de la palabra, usted va a ir disfrutando usted mismo de esos resultados progresivamente. Va a ir viendo resultados. Y sepa lo que, ya sea en la nutrición física del cuerpo o en la nutrición espiritual del cuerpo, la persona que mejor va a responder, porque esa nutrición, cuanto más falta nos hace, es en momentos de mayor demanda, en una actividad física demandante o en medio de enfermedades. Y igualmente la nutrición espiritual es necesaria y vemos los resultados de ella cuando hay una demanda espiritual para nuestra vida, cuando enfrentamos pruebas, dificultades, ataques del diablo, etcétera, etcétera. ¿Quién va a responder mejor a esto? La persona mejor alimentada. La persona mejor alimentada en la palabra de Dios, la persona que ha ido alimentando su fe, y la fe va creciendo en la medida que nosotros nos vamos alimentando de la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. En Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, vemos, y debo aclarar que esto no es una exhortación, tampoco es una recomendación, es un mandamiento. Esto es un mandamiento. A veces cuando hablamos de mandamientos, mucha gente piensa que solo existen 10 mandamientos. Los 10 mandamientos del libro de Éxodo, capítulo 20. Los originales que Dios puso. Pero hay muchísimos mandamientos en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento solamente hay 1052 mandamientos. Y este es uno de ellos. Es decir,
En el verso 2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted medita en la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra y comienza a transformar la manera que nosotros pensamos. La Biblia dice que cual el hombre piensa en su corazón, así él es, así él actúa. Por eso el Espíritu, lo que se llama el ministerio transformador del Espíritu Santo, es eso, es parte de eso. Él nos transforma usando su palabra. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa. Él siempre usa su palabra. Para eso Él inspiró la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas. La palabra de Dios nos santifica, nos limpia y nos enseña a pensar de manera que nuestros pensamientos agraden a Dios. ¿No se ha sorprendido usted a veces pensando cosas que sabe que no le agradan a Dios? Y he explicado muchas veces que es prácticamente imposible evitar que nos vengan malos pensamientos, ¿sí? Lo que sí podemos evitar es que prevalezcan en nuestra mente. Es como decía Martín Lutero. Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en ellas. Entonces los pensamientos vienen, pero cuando usted está apercibido en el Espíritu, no les da cabida en su mente. Hay un mandamiento en la Biblia que dice que traigamos todos nuestros pensamientos cautivos en obediencia al Señor Jesucristo. Y eso es tener nuestra mente cautiva en obediencia a Cristo. No permitir nada que ofenda a Dios, ni nada que comience a socavar nuestra santidad y nuestra consagración a Dios. Entonces, por medio de esa palabra, cuando usted comienza a meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va poniendo esa palabra en su conciencia. Y sabemos por la palabra de Dios que la persona actúa de acuerdo a lo que gobierna en su conciencia, de acuerdo al conocimiento doctrinal que predomina y que gobierna en su conciencia, así actuará a usted. El hombre que es temeroso de Dios se cuida de no hacer nada que vaya a ofender a Dios. Pero el hombre que le importa un comino las cosas de Dios, pues comete atrocidades porque no está gobernado por ese temor reverente a Dios. Entonces vemos que esa es, y dice además el texto que la voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta. En la medida que nosotros vamos siendo transformados por la meditación en la palabra de Dios, en la medida que el Espíritu Santo nos va enseñando a ver las cosas y a pensar de las perspectivas bíblicas, aun cuando usted esté en medio de problemas y dificultades, no va a renegar y quejarse tanto, ni mucho menos culpar a Dios, porque ya usted ha venido siendo instruido por el Espíritu a ver las cosas desde la perspectiva bíblica. Y sabemos en Romanos 8:28 ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y a mí me gusta esa frase porque es todas las cosas, no solamente las buenas, sino las malas también. Todas las cosas le ayudan a bien, nos ayudan a bien. Dígalo alto, hermana. El texto. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que le aman y conforme, es decir, a los que han sido conformes a los propósitos, a su propósito, son llamados. Entonces, sabemos cuando comenzamos a entender estas cosas por la palabra de Dios, que aun cuando nos va mal, es parte de ese proceso y de los procesos que no entendemos de Dios, pero que son buenos, que son sabios y que es para nuestro bien. Entonces vemos las cosas diferentes y no nos frustramos tanto. Y no afecta nuestra confianza en Dios. Permanecemos confiando en Él. Y sabemos que no es el vecino, no es el supervisor del trabajo, no es es decir, el que nos encontramos en la calle, no es el diablo, sino Dios es quien está en control de nosotros. Él tiene el control de nuestras vidas y eso hace crecer nuestra fe. Entonces, vemos, hermanos y hermanas, que en la medida que nosotros meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo
va transformando nuestra mente y va sembrando esa palabra en nuestro corazón, en nuestro hombre, en nuestra mujer interior, y va haciendo de nosotros personas más fortalecidos, más confiados en las promesas, en la fidelidad de Dios. Nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece en la medida que la alimentamos. Entonces, la eficacia de nuestra fe, repito una vez más, no es declara la palabra y recíbela, no es proclama lo hecho, no es profetiza tu futuro, no. La eficacia de nuestra fe es el resultado de una obediencia y de un temor reverente a Dios. Cuando nosotros somos obedientes y reverentes a Dios, robustece nuestra fe porque nos hace cada día más dependientes de Dios. Vamos a confiar en Dios. Mencioné Juan 15:7 y lo repito una vez más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y sabemos que esto se refiere a una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo, a una vida enfocada en agradarle a Él, honrarlo a Él, servirlo a Él, glorificarlo a Él. Una vida regida por el Espíritu Santo que ya no va a pedir según la carne, sino que va a pedir según la voluntad de Dios para lo que glorifica a Dios. Una de lo que garantiza la eficacia de nuestra oración es que pidamos cosas que glorifiquen a Dios. Cuando en nuestro corazón predomina el sincero deseo de que Dios sea glorificado, siempre vamos a pedir de tal manera que lo primero, lo más importante, no es recibir una respuesta favorable a mi petición, sino que Dios sea glorificado. Cuando nosotros pedimos deseando la glorificación de Dios Padre y buscando hacer siempre su perfecta voluntad, entonces no tenemos ni que preocuparnos. Nuestra oración tendrá respuesta. Siempre tendrá respuesta. Entonces, nuestra fe se nutre, crece y fortalece en la palabra de Dios. Usted no produce fe, usted no puede ir a Walmart a comprar fe, no puede ir al pulguero a comprar fe. La fe ya se la dio Dios, ya hay fe en usted, ya usted tiene fe. Es más, ya usted es salvo, usted tiene fe suficiente porque ya inclusive es salvo. Y Dios no le da fe insuficiente a nadie, Dios nos da fe a todos para poder ser salvo. Y entonces Dios dice, esa fe que yo puse en ti, tú la puedes hacer crecer, conociéndome cada día más a mí, conociendo más la palabra que yo he puesto en tus manos, la palabra de Dios. Entonces, su fe viene exclusivamente de parte de Dios y gracias al Señor Jesucristo, porque todo lo que nosotros recibimos es gracias al Señor Jesucristo. Todo es a través de Él y por medio de la fe en Él. Dios nos da fe para que creamos y nos da su palabra para que nutramos esa fe. Por eso, la fe no es un salto hacia lo desconocido. Muchos predicadores hoy día, sobre todo cuando le están pidiendo a usted que dé una promesa de una semilla de dinero de esa, una semilla para provocar a Dios a que lo bendiga a usted y le devuelva 3 veces esa cantidad de dinero que usted está poniendo en el ministerio de ellos, le dice que la fe es un salto en el aire, un salto al vacío, es lanzarse y hacer, pero la fe no es un salto a lo desconocido. La fe es caminar en la luz del Señor Jesucristo. La fe es caminar en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista en Salmo 119 y verso 105? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, juzgue por usted mismo. Juzgue por usted mismo. Sin la palabra de Dios tampoco puede haber una fe eficaz en nosotros, porque por medio de la palabra es que nosotros alimentamos y fortalecemos la fe. Entonces la fe no es un salto a la oscuridad, un salto a lo desconocido. La fe es caminar en Cristo Jesús. Si nosotros caminamos en Cristo, nuestra fe será alimentada por medio de la palabra de Dios y obviamente el Espíritu Santo que está siempre ministrando a nuestras vidas. Ahora veremos la definición bíblica de fe. Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note la frase, la certeza
de lo que se espera. Certeza y espera no significan quizás o probablemente, y mucho menos en la palabra de Dios. En castellano, certeza significa convicción, seguridad, donde no hay lugar para dudas. Eso es lo que significa certeza. Y esa seguridad está fundamentada siempre en la palabra de Dios y en las promesas de la palabra de Dios. ¿Qué otro nombre da la palabra de Dios a la segunda venida del Señor Jesucristo? Nuestra esperanza bienaventurada. Nota que dice en la Escritura, nuestra esperanza bienaventurada. Eso no es la quizás bienaventurada, sino en nuestra esperanza bienaventurada. Y aunque la mayoría no espera a nuestro Señor Jesucristo, por la fe nosotros tenemos segura su segunda venida, que va a venir por nosotros. Entonces, la palabra de Dios también llama a la fe, esa fe que Dios nos ha dado, esa fe que está en usted. La palabra de Dios se refiere a esa fe como el ancla ¿de qué? El ancla del alma. Y que yo sepa, ningún capitán de barco tira el ancla en un poco de basura flotando. El marino tira el ancla al fondo rocoso de la mar. Y nuestra fe es el ancla del alma. Hebreos 11:1 dice convicción. Algunos diccionarios y comentarios bíblicos traducen esa palabra convicción como convencimiento, evidencia, garantía, confianza. Pero hay uno que lo traduce como título de propiedad. Título de propiedad. De manera que podemos decir que cuando el centro o el enfoque de nuestra fe es Dios, nosotros tenemos en las promesas de la palabra de Dios el título de propiedad. Cuando usted tiene el título de propiedad de alguien, se lo podrán quitar o robar porque se hacen muchas atrocidades alrededor del mundo. Pero en un lugar donde se respete la legalidad de ese documento, ¿le podrá quitar a alguien a usted su carro, su casa o cualquier cosa que usted tiene el título de propiedad? No, imposible. Cuando usted va a seguro, usted va a algún lugar a reclamar algo y dice, yo tengo el título de propiedad de este terreno, de esta casa. Y nosotros, por la palabra de Dios, tenemos el título de propiedad, la garantía de esas promesas de Dios que son en Cristo Jesús. Pero solamente cuando nuestra fe está enfocada exclusivamente en Él, en el Señor Jesucristo y por medio de la obra redentora del Señor por nosotros. Entonces, por eso usted no puede poner fe en el predicador, usted no puede poner fe en mí, usted no puede poner fe en ningún hombre, ni en ninguna otra cosa. Usted pone su fe en el... ¿Qué dice Hebreos? Que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Usted y yo tenemos que poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él todas las cosas son posibles. Entonces recuerden pues que su fe no va a ser o no va a crecer por llevar la Biblia debajo del brazo, ni traerla de paseo los domingos a la iglesia, porque ese es el mal de muchos cristianos, que la Biblia la traen de paseo a la iglesia los domingos y solo se lee la Biblia cuando la hermana sube aquí y dice, hermano, vamos a leer en tal porción de la palabra de Dios. Y después usted no la vuelve a abrir nunca más. Eso es igual que darle una lata de carne a un hambriento, pero no le da un abridor para que la abra. ¿Y cómo la va a abrir? Con los dientes no puede. Entonces una Biblia cerrada es tan buena como como ninguna, como no tener ninguna. Tampoco su fe va a crecer teniendo la Biblia abierta en el Salmo 23 debajo de la lamparita de la sala de su casa. Hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 23, yo conozco algunos, debajo de una lámpara, pero jamás en la vida leen el Salmo 23. ¿De qué le vale, hermano? Su fe va a crecer en la medida que usted lea, estudie y medite en la palabra de Dios. Y no es fácil porque demanda disciplina. Todo lo bueno en esta vida demanda disciplina. Aún la gente que va al gimnasio a hacer ejercicio, los que van al gimnasio y mantienen pues un cuerpo hecho con martillo y cincel, ¿usted cree que eso es fácil? Esa gente tiene días que yo estoy seguro que se levantan que no tienen ganas de mucho menos, ni de salir de la cama, mucho menos de ir al gimnasio, pero se han disciplinado y han propuesto en su corazón hacerlo. Porque si hay voluntad y fuerza de ánimo para hacer esas cosas, que no es pecado hacer ejercicio, no es pecado ir al gimnasio a hacer ejercicio, pero la Biblia dice que aprovecha para poco, que para poco aprovecha el ejercicio físico, pero que nos ejercitemos para la piedad.
Eso está en Timoteo cuando Pablo le dice, ejercítate para la piedad. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir? Métete en el gimnasio espiritual del Espíritu Santo. Pero todo lo bueno en esta vida demanda disciplina, hermano. Hacer una dieta para mantenerse usted en forma o lo que sea, demanda disciplina porque es más rico comerse un trozo de pan con mantequilla y una Coca-Cola, o un café con leche, o comerse 5 vasitos así de natilla como nos dieron anoche. Y después a mí se me ponen las orejas rojas como tomate con el azúcar, pero qué rico que es, ¿verdad? Pero esa fuerza de ánimo, esa disciplina es necesaria para nosotros tener victoria diariamente, porque el enemigo anda al acecho y usted tiene que estar armado de esa fe. El escudo de la fe, en la armadura en la armadura de Dios, el escudo de la fe es con lo que usted se guarda de todos los dardos de fuego del diablo, de todos los golpes que él trata de asestarle. Entonces nuestra fe tiene que estar fortalecida, y se fortalece cuando nosotros nos disponemos y nos disciplinamos para buscar de Dios en oración, para leer la palabra de Dios, pero después para meditar en esa palabra y darle tiempo al Espíritu Santo, que entonces diríamos como en esa digestión espiritual, el Espíritu Santo siembre esa palabra en nosotros y alimente espiritualmente a nosotros. Recuerde que la Biblia dice que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es lo más importante. Entonces, usted necesita tiempo para hablar con Dios, tiempo para compartir en la palabra de Dios. Hay personas que dicen, ay, si Dios me hablara, pero nosotros sabemos que cada vez que usted agarra este libro y lo lee, Dios le está hablando. Y Él quiere que usted haga esto, que no dijimos el viernes aquí y hoy lo repetí, que Dios nos hace una invitación permanente. La invitación de Jeremías 33:3 está en el tiempo continuo, o en el tiempo continuo gramatical del verbo. Dice, clama a mí y yo te responderé. No es que te voy a responder ayer ni mañana, sino te responderé en el tiempo presente continuo. Dios nos está haciendo una invitación a clamar a Él. Búscame, yo estoy dispuesto. Y dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay cosas grandes y ocultas, no solamente de misterios, hay cosas grandes y ocultas aquí adentro que no le agradan a Dios. Y a veces no nos damos cuenta, excepto cuando nos abrimos y el Espíritu Santo tiene tiempo de tratar con nosotros. Cuando nosotros le damos tiempo al Espíritu, mire hermano, a veces nosotros vamos a confesar un pecado. Y eso usted lo hace en su intimidad con Dios. Qué bueno que no tenemos que ir a un cura a confesar pecados. Eso es usted con Dios. Pero a veces yo veo esto como, ¿no le ha sucedido a usted que se va a una gaveta a buscar algo en particular y buscando eso que no encuentra, se encuentra 2 o 3 cositas más que usted se alegra de haberlas encontrado? Con los pecados es igual. A veces cuando estamos en oración y le vamos a confesar algo a Dios y queremos rendirle alguna área de nuestras vidas a Dios, la que sea. Y no piense que el pecado es solamente cosas inmorales, sino hay actitudes en nosotros que son pecaminosas, pues. De criticar a otros, de hablar mal de otros, de decir malas palabras, de lo que sea. Cuando usted comienza a abrir su corazón, el Espíritu Santo le comienza a enseñar cosas grandes y ocultas que están ahí, que tienen que ser resueltas para que usted tenga una vida más productiva, más fructífera y más feliz en el Espíritu. Entonces eso es lo importante de que nosotros meditemos en la palabra de Dios para que el Espíritu pueda tratar con nosotros y transformar nuestras vidas. De manera entonces, hermanos, que la fe eficaz y nuestra fe, el crecimiento de nuestra fe, escuche esto, el crecimiento de nuestra fe depende de nuestra obediencia a Dios. Recuerde que rebeldía e incredulidad caminan tomadas de la mano. Y fe y obediencia caminan tomadas de la mano. Es imposible decir que yo tengo fe en Dios, que yo amo a Dios y de ser desobediente a Dios. Es imposible. Si yo amo a Dios,
Y si yo tengo temor reverente por Dios, y el temor reverente no es miedo a Dios, es respeto a Dios y es un anhelo sincero de hacer todo lo que agrada a Dios. Eso es temor reverente. Dios no quiere que le tengamos miedo. No, el temor reverente es un respeto sincero a Dios. Y esa obediencia a la palabra de Dios camina tomada de la mano de una fe eficaz en Dios. Porque no podemos decir que le amamos si le desobedecemos. Es imposible. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos una fe eficaz. Pero no podemos decir que tenemos fe y ser desobedientes a Dios, porque una fe sin obras es muerta. Y la obra más importante de nuestra fe es la obediencia a Dios, el guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Él guarda los mandamientos de mi palabra. Entonces ahí está la clave para el crecimiento de nuestra fe. Propongámonos ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando usted es obediente a la palabra de Dios, usted no tiene que depender de mantras y conjuros y de... Es que la fe no es una vara mágica. Esto no es un cuento de hadas, es una realidad que Dios ya la puso en usted. Y lo único que tenemos que hacer para hacer crecer nuestra fe es creer a Dios, ser obedientes a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual que necesitamos diariamente. De manera que cuando nosotros comenzamos a ser obedientes a Dios, el Espíritu Santo comienza a hacernos fuertes en fe. Hombres y mujeres fortalecidos en la fe. Y si sabemos que la fuente que alimenta mi fe es la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Y si sabemos que el resultado de una fe eficaz es obediencia a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes a Dios, someternos al Espíritu Santo, invitar al Espíritu Santo. Usted puede en la oración decirle, Señor, enseñoréate de mí. Espíritu Santo, enseñoréate de mi vida. Rige, gobierna mi vida. Yo quiero vivir una vida gobernada por Él. No tenga miedo. El Espíritu Santo nunca lo va a guiar a lo malo. Él nunca va a hacer nada malo para usted. Es el mejor amigo que usted tiene aquí abajo. Recuerde que en Efesios 4:30 dice, y no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la salvación. ¿Por qué será? Porque ese es nuestro mejor amigo. Usted no puede darse el lujo de contristar. Y contristar no es que Él se ofenda con nosotros. Contristar es que Él se duele. Que Él se duele con nosotros. Si a usted, padre o abuelo o lo que sea, alguien desconocido le hace una mala jugada, usted se enoja. Pero si uno de sus hijos o de sus nietos le ofende, le hace una cosa bien fea, usted no se enoja, se duele, se entristece. Cuando nosotros somos deliberadamente desobedientes al Espíritu Santo, Él se duele. No puede haber paz en nosotros, no puede haber poder espiritual en nosotros, porque apagamos el Espíritu Santo, lo contristamos, lo dolemos. Por eso ese es su mejor amigo. Entonces dígale, Señor, enseñoréate de mí. Ayúdame a vivir de tal manera que Cristo sea glorificado a través de mi vida. Y usted no se preocupe más si usted tiene fe grande o poca. Cuando usted determina vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo, usted es un hombre o una mujer de fe. De una fe tan poderosa que el diablo no se le puede parar adelante. El problema que se le ha dado a la fe en estos tiempos es que la gente está frustrada. Hay cristianos frustrados porque inclusive le han dicho que no tienen fe. Y que tiene que activar su fe o que tiene que ir realmente, yo no estoy bromeando, a los encuentros, a esos lugares para que alguien te ponga las manos en la cabeza y te transfiera fe. No, señor, usted no necesita que nadie le transfiera nada, menos cosas espirituales. Que hay que hacer un rompimiento, dice, un rompimiento y un empoderamiento. ¿Sabe que esas son palabras del espiritismo?
que se han metido en la iglesia ahora. Pero si usted se rinde al Espíritu, si usted se... Efesios 5:18, ya voy a terminar, dice que no nos embriaguemos con vino. Dice, en lo cual hay disolución, pérdida de tiempo y cosas peores. Pero dice, más sé llenos del Espíritu Santo. Los pentecostales lo han cogido por el lado equivocado y creen que ser llenos del Espíritu Santo es hablar lengua hasta por los codos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, ser regido por el Espíritu Santo. Y eso, con eso es suficiente para que usted sea un hombre o una mujer de fe poderosa. Porque cuando el Espíritu está gozoso y el Espíritu tiene su plena voluntad en nosotros y nosotros somos un vaso de honra en sus manos y nosotros somos un instrumento útil en sus manos, hermano, usted no tiene que preocuparse de nada. Que no dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Tenemos que andarnos inventando de que si con un termómetro midiéndonos a ver si tenemos más fe o menos fe. No, lo que tenemos que estar dispuestos a ser gobernados por el Espíritu, vivir la palabra de Dios y olvídese de lo demás. Su fe está ahí cada día más fuerte, más poderosa. Vamos a estar en pie. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Pídale hoy al Espíritu Santo, hoy el primer domingo del año, Señor, yo quiero comenzar este 2024 siendo un hombre o una mujer completamente regida por ti, gobernada por ti. Yo quiero ser un hombre, una mujer donde tú tengas la preeminencia en mi vida. La preeminencia en mi vida. Y para usted, amigo o amiga que nos está escuchando o viendo a través de la cámara, ahora viene el momento en usted hacer valer la fe que Dios puso en su corazón. Porque Dios le dio a usted fe para ser salvo o salva. Lo único que usted tiene que hacer es ya abrir su corazón a Cristo. Decir la palabra. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de entre los muertos, usted será salvo o salva. Eso es lo que tiene que hacer. Ya la fe está puesta en usted. Permita que ahora el Espíritu Santo use esa fe para salvarle a usted. Diga conmigo, Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador o pecadora, pero yo quiero comenzar este año nuevo entregando mi vida a ti, Señor Jesucristo. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Te confieso y te ruego que me salves de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo eso, usted nunca se va a arrepentir. Usted es salvo o salva. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Dios le ha salvado. Ahora usted es un hijo o una hija de Dios. Y nos alegramos muchísimo. Que Dios le bendiga. Y a nosotros, hermanos, repito, ahí donde usted está en pie, dígale, Señor, yo quiero ser un hombre. Sea usted jovencito, porque hay unos cuantos jovencitos aquí y jovencitas. O sea usted ya más entrado en años, dígale, yo quiero ser un hombre o una mujer gobernada por el Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, enseñoréate de mi vida. Gobierna mi vida, gobierna mis pensamientos. Enséñame a pensar y a ver las cosas desde la perspectiva bíblica. Y enséñame y capacítame para hacer una realidad esa disciplina espiritual en mi vida de separar tiempo para meditar en tu palabra. Para ser lleno de tu palabra. Y para ser un hombre o una mujer de fe. Que yo no dude más si tengo fe o no. Hay mucha gente dudando si tiene fe. Usted no dude de que usted tiene fe. Ya Dios le dio fe. Y su fe, lo que falta en su fe ahora es crecer más y más cada día. Pero recuerde, su fe, la eficacia de su fe no está en cuánta fe usted tiene, sino en quién usted la pone. Usted puede tener un granito de mostaza de fe y si usted la pone en el Señor Jesucristo, esa fe es más eficaz que una tonelada de fe puesta en cualquier otra cosa. Señor, te damos gracias para que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres hacedores, no oidores, sino hacedores de tu palabra. Obedientes a tus mandamientos, obedientes a tu Espíritu Santo. Gracias por amarnos y salvarnos. En Cristo Jesús. Amén.